El hermano Mario ya le dio lectura a la porción bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 18. Vamos a aprender un poco, hermanos, sobre este tema, de acuerdo a la porción bíblica que le dieron lectura. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, vamos a aprender un poco sobre la fe que fortalece. Es nuestro tema para esta preciosa hora. Mis hermanos, podemos nosotros hacernos con esta interrogante: ¿qué deseo tenemos para nuestro hermano en la fe? ¿Qué deseo tenemos para la familia de fe? ¿Qué deseo tenemos para los líderes en la fe? ¿Qué deseo tenemos para la iglesia de fe? ¿Qué deseo tenemos para los diáconos en la fe? ¿Qué deseo tenemos para el pastor en la fe? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, podemos nosotros pensar de varias formas. Y muchas veces nuestros deseos no se alinean con las Escrituras, pero hoy vamos a ver los deseos que nos revelan la palabra del Señor sobre la fe que fortalece. Y de acuerdo al versículo 1 al versículo 2 encontramos que es una fe con deseos santos que glorifican a Dios. Y lo dice de esta manera Pablo, apóstol de Jesucristo: por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Podemos ver, hermanos, que acá hay tres palabras: gracia, misericordia y paz, donde podemos nosotros aprender sobre estos deseos santos para nuestros hermanos en la fe. A veces los deseos no son tan santos, a veces están mezclados con humanismo. A veces nuestros deseos, hermanos, están desde el nivel humano y no concuerdan con la bendita palabra del Señor. Pero la fe que fortalece es una fe con deseos santos, para que nosotros aprendamos que lo que dice el apóstol Pablo como apóstol, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, podemos aprender cómo un hijo a quien él ama expresa estos deseos en términos espirituales, deseándole gracia, misericordia y paz. La gracia tiene que ver para entender que la salvación es un don de Dios. La salvación es gracia de Dios. Para comprender, mis hermanos, que si hay algo que Dios demuestra desde su gracia, que va acompañado, es con la palabra misericordia. Nosotros solo por gracia somos salvos. Hemos sido alcanzados solo por misericordia de Dios, y lo que Dios desea en nosotros es que haya una paz de acuerdo a esa gracia y esa misericordia, para que exalte el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que esta gracia, esta misericordia y paz no procede de él, sino procede de Dios, procede de Jesucristo, viene de la obra del Espíritu Santo, nos ayuda a comprender que esto es algo sobrenatural. Nosotros estamos acostumbrados a tener deseos muy humanos, a expresar deseos muy terrenales, pero a veces los deseos están muy lejos de estos deseos santos. Y los deseos santos, mis hermanos, nos ayuda a comprender que la fe que fortalece es una fe con deseos santos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos aprender que Pablo está hablando acá desde el sentir espiritual, con una fe tan fuerte para poder transmitir el mensaje del evangelio, para que nosotros entendamos de que si somos unidos a Jesucristo, podemos entender que si hay vida eterna en nosotros por la obra del Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo, es porque esa gracia ha sido una realidad en nuestra vida, acompañado de la misericordia de Dios, con esa paz que fortalece de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Cuando los deseos no van en ese enfoque, se alejan de lo que es correcto delante del Señor.
Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que no hay nada mejor que tener esta expresión de deseo de manera genuina, con toda sinceridad, para poder nosotros demostrar nuestros deseos a nuestros hermanos en la fe. Cuando nosotros deseamos de manera muy egoísta cosa para nuestros hermanos en la fe que no concuerdan con la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener mucha precaución. Las bendiciones aquí nombradas son lo mejor que podemos pedir para nuestros amados hermanos, que tengan paz con Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Esa relación que primero empieza con lo vertical y luego horizontal nos debe de ayudar para mantenernos en orden con Dios. O sea, que mi hermano tenga esa relación correcta con Dios primero, antes que lo sea horizontal o con el prójimo, para que en realidad sea correcto, para que en realidad sea santo. Si no tiene esa dirección, lo vertical primero, o sea, si tu hermano en la fe no ha aprendido a orar fuertemente, no ha aprendido a crecer en la oración, si tu hermano en la fe no ha aprendido a tener esa relación vertical con Dios, difícilmente sus deseos para usted estén llenos de sinceridad, porque es nada más superficial en cierta forma, donde en realidad no concuerda con la palabra de Dios. Y Pablo lo está diciendo, pero de una manera sincera. Pablo dice que se acuerda en sus oraciones de día y de noche. Ahora, llevemos nosotros a la reflexión en esta relación vertical, donde la gracia de Dios se demuestra, su misericordia, para que haya esa paz horizontal, primero vertical y luego horizontal. Lo que está diciendo acá el apóstol es de que nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes, de acuerdo al deseo para su discípulo Timoteo, es que aprenda a vivir esta realidad. De lo contrario, los deseos, lejos de ser santos, van a ser desagradables, porque lo dice la boca solo de los labios para afuera, pero de corazón hacia Dios primero está muy lejos. Y entonces la palabra del Señor nos está llevando a esta reflexión, mis hermanos, sobre la fe que fortalece, que es una fe con deseos santos. ¿De verdad los deseos para su hermano en la fe son santos? ¿De verdad tiene que ver con estas tres palabras tan hermosas que describe aquí la bendita palabra del Señor: gracia, misericordia y paz? Porque si usted no ve orar a su hermano en la fe, o no ha aprendido a orar, hermanos, está muy lejos ese deseo. Y acá la fe que fortalece es una fe con deseos santos, puros. Si hemos aprendido a orar, si hemos aprendido a vivir como lo vive el apóstol Pablo, acordándose de día y de noche de su discípulo Timoteo, para poder expresar estas tres palabras, podemos nosotros, hermanos, demostrar con nuestra vida que sí estamos deseando de todo corazón para nuestros hermanos en la fe, para que estos deseos santos, llenos de gracia, de misericordia y de paz, sea algo viviente en sus vidas. De lo contrario, nos va a quedar muy grande el tacuche. ¿Por qué? Porque cuando no hay algo vivencial, hermano, se vuelve superficial. Usted tiene que ver a su hermano en la fe, si el quien le habla es un hermano de oración, para ver si en realidad lo que expresa es cierto o medio cierto o cierto. Pero veamos un poquito más a la luz de la palabra del Señor. Quiero llevarles a otra idea sobre la fe que fortalece. Segunda Timoteo 1:18, pero vamos a leer versículo 3:14, donde dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, la fe que fortalece también es una fe que da instrucciones divinas. La fe que fortalece es una fe que da instrucciones divinas. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que Pablo da gracias a Dios por Timoteo. Podemos aprender que le recuerda en sus oraciones de acuerdo al contexto, y sirve a Dios dando instrucciones divinas al pueblo del Señor.
Y esto le está enseñando a Timoteo que así como Dios le enseñó a él cómo instruir al pueblo de Dios, que Timoteo aprenda a dar instrucciones al pueblo de Dios para que las instrucciones sean divinas, sean santas, sean de acuerdo a la palabra de Dios, sea de acuerdo al propósito de Dios, sea de acuerdo al tiempo de Dios, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, Pablo sirve a Dios con limpia conciencia, siempre usando la palabra. Aquel que usa la palabra, mis hermanos, para dar instrucciones divinas, es donde debe sentirse tranquilo, porque la fe que fortalece es una fe que da instrucciones divinas. No es una fe de por él mismo o de él mismo, sino es una fe que está a través de la palabra de Dios. Y Pablo dice que así como él lo hacía con sus mayores, podemos nosotros ver que Pablo está consciente de la fe de Timoteo para que también él lo viva en el ministerio, lo haga en el ministerio. Así como Dios le enseñó al apóstol Pablo a través de su palabra, también Timoteo lo aprenda de la palabra de Dios con el ejemplo del apóstol Pablo, para que Timoteo pueda ser útil en la obra del Señor dando instrucciones divinas. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos lleva a que nosotros entendamos que el buen depósito que mora en nosotros, o sea, el tesoro de las buenas nuevas de salvación que se revela en las Escrituras, y que esto demanda de que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios para compartir con aquellos que les cuesta madurar en la fe, para que se parezcan más al Señor cuando el Señor venga, porque alguien los instruyó usando la misma y bendita palabra de Dios para que se parezcan a Cristo. Estas son instrucciones hermosas, instrucciones divinas. El Espíritu Santo, mis hermanos, está como maestro para instruirnos, nos guía a toda verdad. Nunca el Espíritu Santo va a obrar contra la palabra de Dios. Más bien el Espíritu Santo siempre va a encaminar al cristiano para que lo que haga, diga, piensa, sea acorde a la palabra de Dios, para que entendamos que acá, cuando depende de la palabra del Señor, lo podemos decir que son instrucciones santas. Las instrucciones santas van con todo aquel hermano que cuando abre la boca lo dice a base de la palabra de Dios. Cuando abre la boca, habla con ese poder de la autoridad de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está revelado en los evangelios, para que nosotros podamos darnos cuenta que si estamos en la voluntad de Dios o estamos algo perdidos o lejos. ¿Cuántas palabras sale de la boca del hombre en un día? Del joven, del adolescente. ¿Se ha puesto a pensar cuántas palabras, cuántas oraciones sale de su boca en un día? Tal vez ni se ponga a pensar en eso. ¿Y para qué eso, pastor? Porque eso va a sacar a luz cuánto de lo que habla está a base de la palabra de Dios, o solo habla de cosas pasajeras, temporales, que en realidad no edifican. Y cuando nosotros veamos que esto es lo que está acá en la enseñanza paulina para Timoteo, podemos nosotros comprender, mis hermanos, por qué la fe que fortalece es una fe que da instrucciones divinas. Porque en esto se le deleitaba el apóstol Pablo, en esto también quiere el apóstol Pablo que se deleite su discípulo Timoteo, y en esto quiere el apóstol Pablo que todo discípulo de Cristo, que toda la iglesia de Cristo se deleite, para que siempre tengan instrucciones santas, divinas, puras. Aquel que aborrece la palabra de Dios aborrece a Jesucristo. Aquel que aborrece la palabra de Dios y se tapa los oídos, que no tiene hambre de la palabra de Dios en su alma, es porque algo anda mal en su ser interno. Aquel que no es reverente a la palabra de Dios es porque la instrucción de la palabra de Dios ya no le cale. Su corazón se vuelve piedra y algo anda mal dentro de él. Para que entendamos, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos hambre, pero no de pan terrenal, sino de pan espiritual. Y con estas instrucciones divinas nosotros podemos entender, mis hermanos, que el llamamiento del evangelio es un llamado santo que santifica.
La salvación es por la libre gracia. Se dice que esta nos es dada desde antes de la fundación del mundo. Se nos revela en la palabra del Señor que de acuerdo a su propósito desde toda la eternidad en Cristo Jesús, porque todos los dones que vienen de Dios para el hombre pecador vienen en Jesucristo, de Jesucristo, a través de Él y solo por Él y para gloria y honra solo para Él. Cuando entendamos, mis hermanos, estas grandes verdades, instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que goce de las bendiciones espirituales, los que echan mano del evangelio no tienen que avergonzarse. No se tiene que avergonzar aquel que echa mano del evangelio, aquel que se deja instruir por el evangelio, porque la causa los librará. Pero los que se oponen a este serán avergonzados, dice el contexto. Podemos nosotros entender, hermanos, lo que es la descripción de aquellos que en realidad han entendido, mis hermanos, sobre lo que es la fe que fortalece, que es una fe que da instrucciones divinas, da instrucciones santas para gloria y honra del Señor. Y el apóstol había encomendado su vida, su alma y sus intereses eternos al Señor Jesucristo. Nadie más podría liberar y asegurar su alma por medio de las pruebas de la vida y de la muerte. Podemos entender estas grandes verdades de lo que dice el apóstol. Viene el día en que nuestras almas serán interrogadas. Podemos nosotros entender, mis hermanos, que se nos encarga esto a la luz de la palabra del Señor, para que podamos entender con esta interrogante: ¿en qué ocupaste tu alma? ¿En qué se ocupa tu alma? Mis hermanos, el servicio, la interrogante solo son dos, la conclusión: ¿es el servicio al pecado o es el servicio a Jesucristo? La esperanza del cristiano verdadero de menor estatura descansa sobre el mismo fundamento que la del gran apóstol. Posiblemente alguien acababa de convertirse, es un niño espiritual, pero descansa sobre esta misma verdad desde que nace. Solo tomemos la figura de un niño que es recién nacido, acababa de nacer. La alegría de los padres es lo primero que hacen, es vestirlo, llevarle toda su ropita para que se vea hermoso el niño y para que en el futuro crezca, sea sano, sea un hombre hecho y derecho y responsable en el término humano. Pero lo que hay acá en el fondo es lo mismo. Cuando alguien nace espiritualmente, lo que desea el apóstol Pablo, lo que le dice a Timoteo, es que si alguien nace espiritualmente, por naturaleza va a crecer, su alma va a tener sed de la palabra de Dios, hasta que sea un hombre hecho y derecho y que se parezca a Jesucristo. Si eso no son nuestros deseos, mis hermanos, estamos muy lejos de estar viviendo la vida real, de la vida cristiana. Y Pablo exhorta a Timoteo a que se aferre firme de las sagradas escrituras, a la sustancia de la sólida verdad del evangelio, porque solo en ellas está toda instrucción divina, instrucción del cielo. La doctrina cristiana es un encargo que se nos ha encargado como instrucción divina para poder medir cuánto de sed tiene nuestra alma por nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero terminar, mis hermanos, aprendiendo sobre la fe que fortalece. Podemos aprender otra verdad. Leamos lo que dice versículo 15, versículo 18, y dice de esta manera: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso
tú lo sabes mejor. La fe que fortalece también es una fe de lealtad. La fe de lealtad tiene que ver que más que mi amistad, mi emoción, mi sentimiento por mi amigo, mi hermano en la fe, tiene que ver si lo que habla, lo que dice mi hermano en la fe, de verdad está a la luz de la palabra de Dios. De verdad que ni aún por causa de la palabra de Dios cualquier humano de fe, cualquier hombre de fe sufra por la palabra de Dios, si es la palabra de Dios que prioriza en su vida, si en realidad aquel que dice ser parte de mí, que soy su hermano, que soy su amigo, me va a ser leal o me es desleal. Porque todo mundo te puede palmear la espaldita en términos humanos y sociales. Pero el apóstol Pablo sabía que ser discípulo de Cristo por causa de la verdad lleva un precio, y ese precio es sufrir por la causa de Cristo. Podía morir, podía ser llevado a la cárcel, él podría ser crucificado, él podría ser azotado, él podría ser encarcelado. El apóstol Pablo sabía desde que se convirtió a Cristo que eso era una posibilidad fuerte, y por cierto así lo vivió. Y cuando él vivió eso, aquellos que le decían: te apoyamos, Pablo, sos un buen maestro, Pablo, sos nuestro hermano en la fe, Pablo, sos un apóstol, Pablo, el Señor te usa, Pablo, a la hora de persecución lo abandonaron, lo dejaron. Y mis hermanos, cuando vemos esta escena en medio de toda negrura de la actitud de muchos débiles cristianos, siempre hay alguien que es leal. Siempre hay alguien que es leal. Más allá que si me cae bien o que no me gusta, porque es alto, porque es bajo, porque es blanquito, porque es morenito, o porque habla bonito, no habla bonito, hay quienes que tienen ojos espirituales y lo que ven es que este hombre de Dios ama su palabra, sufre por la causa de Dios, por la causa de su palabra, sufre por el evangelio, y pase lo que pase, más de uno va a estar a su lado, ni aunque esté en una cárcel. Y esto fue lo que le pasó a este, que en medio de lo negro de los otros había uno que se dio cuenta que abandonaron al apóstol. En aquel entonces se permitía que varios que llegaran a visitar al que estaba en la cárcel pudieran llevarle comidita, ropita. Y dice la palabra del Señor que alguien marcó la diferencia. Alguien que nos ayuda a comprender, mis hermanos, que Dios en su misericordia siempre tiene hombres maduros. Dios en su misericordia siempre tiene hombres que aman a Dios antes que cualquier sentimiento humano. Y van a estar al lado de los que sufren cuando es por causa del Señor. Pero cuando hay hombres que quieren quedar bien con todo mundo, no priorizando la palabra de Dios, tarde o temprano va a salir a luz que son de doble moral. Y no podemos quedar bien con todo mundo, porque la palabra de Dios siempre es directa, nunca es indirecta. Si yo estoy mal, Dios me tiene que tratar a mí. Si fulano está mal, lo va a tratar a él. Si la iglesia está mal, Dios va a tratar a la iglesia. No soy yo, es la palabra de Dios que me va a tratar. Es la palabra de Dios que va a tratar a su pueblo. Y lo que dice acá la palabra del Señor es tan hermoso, porque la fe que fortalece es una fe de lealtad. Mire, el apóstol Pablo no se cayó. Él no fue tentado en decir: aquellos le dieron la espalda al evangelio, fueron desleales, y para no lastimar que son débiles en la fe o tal vez ni cristianos son, no hablen de ellos ni lo saquen a luz. Miren que el apóstol Pablo no dice eso. Él saca a luz: fulano y sutano me abandonaron por la causa del evangelio. Pero a veces somos muy tentados a ser politiqueros y tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor nos va a llamar la atención. Y lo que está acá a la luz de la palabra del Señor nos ayuda a entender que la fe que fortalece es una fe de lealtad, que más que el pastor, más que los diáconos, más que la iglesia, es Jesucristo, es su palabra. Y cuando alguien es viviente de la palabra de Dios y sufre por el evangelio, hermanos, hay que apoyar.
Hay que orar por el hermano, como el apóstol Pablo lo hacía por Timoteo. Día y noche oro por tu vida, Timoteo, para que entendas que esto me ha pasado a mí, para que entendas que ese camino puedes también experimentar, pero prepárate porque en la vida espiritual de todo hay. La fe que fortalece. ¿Qué verdades, hermanos, hemos aprendido sobre la fe que fortalece? Es una fe con deseos santos. ¿Qué otra verdad hemos aprendido? Que es una fe que da instrucciones divinas, pero también es una fe de lealtad para que Jesucristo sea exaltado, para que la gloria y la honra sea solo para Él, nada para el pastor, nada para los diáconos, nada para los líderes, nada para la iglesia, todo para el que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? A Él sea toda la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la fe que fortalece nos saca estas grandes verdades, que es una fe con deseos santos, es una fe que da instrucciones divinas, pero también es una fe de lealtad. Y no es nada nuevo. A la hora de la hora que Jesucristo tenía que confrontar a la masa, a todo su pueblo, salió alguien que lo entregó. Así es la vida cristiana. De aquel que puede estar comiendo a su mesa, de aquel que puede estar sentado a su lado, no va a priorizar la lealtad a Cristo ni a su palabra, sino a sus deseos humanos, terrenales. Va a querer quedar bien con todo mundo y no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la palabra de Dios no son indirectas. No son indirectas. La palabra de Dios son directas. Directas para el pastor, directas para los diáconos, directas para la iglesia, para que aprendamos a ser humildes, que nos instruya la palabra de Dios. Esa es la fe que fortalece. Deseos santos, instrucciones divinas, fe de lealtad, para gloria y honra de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos.